Hola, buenas tardes. Soy Melissa Paredes, licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Relaciones Públicas, Publicidad y Marketing, magíster en Relaciones Internacionales. Y hoy tengo el agrado de presentar a la segunda mesa con la temática La mujer defendiendo la buena educación de sus hijos. Iniciamos con la primera expositora de la segunda mesa, que es la señora Marta Lescano. Nacida en Argentina, ella es fundadora y presidente de la Fundación FEPAIS Argentina, directora de la educación en Global Peace Let's Talk International en Londres, secretaria general en Primero Educación, profesora en letras, magíster en enseñanza, investigadora de la UBA, diplomada en Derechos Internacionales, autora y directora de colecciones de libros de lengua y literatura y de material para docentes y para niños. Es consultora en organismos educativos y por su labor en educación para la paz ha recibido diversos reconocimientos internacionales. Así que le damos la bienvenida a Marta. ¿Cómo estás, Marta? Adelante. Hola, ¿cómo están todos? Es un gusto. Muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Voy a ver si puedo comenzar a la presentación. Ustedes me dirán si ahí se ve perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, todo lo que nosotros hacemos desde Fundación FEPAIS, Fuentes Educativas para la Integración Social, está enmarcado a través del Pacto Global ONU. Entonces, dentro de ese marco, nosotros nos valemos de los derechos de los niños, básicamente de la Convención para hablar de educación. Y nosotros creemos que el interés superior del niño debe ser el principio rector de todos los adultos. Esto es muy importante, porque quiere decir que toda cosa que nosotros hagamos en educación, en nuestra vida cotidiana, siempre tiene que estar este concepto, que no hagamos nada que pueda dañar, no solamente a nuestros niños, a nuestros hijos, sino a ningún niño. Nuestro modo de ver es un modo hermanado, en donde no es solamente importante nuestra familia, sino la familia humana, la totalidad. En ese sentido, dentro de la convención y básicamente desde UNICEF, se puede directamente bajar todos los derechos que tienen los niños y está redactado para ellos mismos, para que ellos los conozcan desde su primera infancia, que sepan cuáles son. Que aunque parezca increíble, no los conocen y es muy importante que lo sepan para poder defenderlos. Ahora vamos también a explicar cómo desde un modelo educativo que nosotros proponemos se pueden defender los derechos. Dentro de esa convención figura el tema de la buena educación, ¿no? De respetar la cultura, la identidad de los niños, y algo que nosotros hacemos foco en nuestra fundación es ayudarlos a que vivan en paz. Otro de los marcos que nosotros tenemos es el de Pacto Global ONU, pero referido específicamente a la Agenda 2030. En esa Agenda 2030 hay un objetivo de desarrollo, que es el 4, y dentro de él hay una meta, que es la 4.7, que contiene una serie de temas que para nosotros son fundamentales, que están vinculados con los derechos humanos, pero también con la cultura de paz y no violencia, con la equidad, con la ciudadanía y con la diversidad cultural. Entonces, ya yendo directamente al tema nuestro, ¿cómo vinculamos estos dos aspectos, verdad? Los derechos humanos y el pacto global referido a la Agenda 2030. Nosotros aquí tenemos un modelo típico de lo que es el pensamiento complejo y el pensamiento sistémico. ¿Cómo lo podemos ver? Todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país y en nuestros países, es lo que está aquí arriba, ¿verdad? Es la punta del iceberg.
Pero si lo que nosotros vemos no es algo que nos guste, como es que haya guerras, que haya violencia, distintos tipos de violencia, como por ejemplo la violencia estructural vinculada a la inequidad o a la pobreza extrema, todo eso tiene que ver con algo que está muy profundo y que no se ve. Eso que no se ve son los valores y las formas de pensar, porque lo que da la base a eso que uno ve es justamente el modelo mental que nosotros tenemos. De acuerdo con el modelo mental es lo que nosotros finalmente vamos a observar, porque el modelo mental proporciona estructuras, patrones de comportamiento y, por supuesto, resultados. Entonces, si nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar o modificar o transformar o ser conscientes de esos valores, ¿cómo lo podemos hacer desde la educación? Bueno, nosotros tenemos una serie de autores que son nuestros referentes. Uno de ellos es Gandhi. ¿Por qué? Porque Gandhi ya trabaja con el concepto de ahimsa, que significa no violencia. Esa mano de no violencia nos parece interesante porque refleja un símbolo que aparece en todas las culturas. No hay una cultura que no tenga ese símbolo. Es muy interesante en ese punto. Es un hasta acá, hasta acá. Bueno, esa comunicación no violenta significa, desde la perspectiva gandhiana, una ausencia total de violencia, pero no solo en la expresión verbal o no verbal, sino en nuestros propios pensamientos. Con lo cual hay que hacer un esfuerzo permanente y consciente de saber si lo que nosotros estamos haciendo es una crítica, ahora vamos a ver cuáles son los valores gandhianos, ya es algo que es violento. Pero una crítica constructiva, es decir, pensando en positivo, es lo que propone Gandhi. Porque Gandhi propone un modelo de paz, pero es un modelo de paz activa. Significa no negar las evidencias, pero sí construir algún tipo de estrategia para transformar eso. Entonces eso es lo que vamos a ver. Estos son los valores que le enseñó Gandhi directamente a su nieto. Dejé la primera palabra en inglés porque es muy importante, es respeto. Esa es la palabra más importante, respeto. Respeto, ¿por qué? Por todo, por las ideas, por los pensamientos, por las formas, la cultura, absolutamente por todo. Entonces, ¿qué es lo que propone Gandhi? Que en lugar de juzgar, comprendamos, entendamos más allá de lo que estamos viendo, vayamos a las raíces profundas de la humanidad. Aceptemos las cosas como están, aunque sean tremendas, porque lo que vamos a hacer es, básicamente, a buscar estrategias para transformarlas. Y eso es lo que él denomina paz activa. Por lo tanto, siempre vamos a agradecer a las personas, a los momentos y a todo lo posible. Estas son cuatro de los valores que se complementan con la compasión. La compasión es uno de los elementos vitales para la perspectiva gandhiana que tiene que ver con estar al lado del otro para hacer con el otro. Es algo fundamental dentro de su modelo. ¿Esto cómo se traduce en espacios de educación? Bueno, primero es fundamental esto del respeto, pero hacerlo con otros. Es decir, todo lo que nosotros aprendamos de paz no es para la soledad, es siempre en relación con otros, con la otredad. Entonces, bueno, hay estas son como estrategias muy importantes. Que en nuestros espacios haya luminosidad, haya espacios naturales, haya proyectos, haya diversidad cultural. Y un poco lo que queremos mostrar es cómo lo hacemos nosotros. Lo fundamental es la conciencia plena, total y absoluta de qué estoy pensando y cómo busco transformar aquello que no me parece correcto. Pero todo tiene que ver con esto, con un amor profundo, con una fraternidad, que está justamente en el artículo 1, ya no de la Convención de los Derechos de los Niños, sino el de los derechos humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados, como están,
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ¿Mm? Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Desde la educación, acá ustedes ven, hay niños de Kenia que estudian con otros niños que son de Argentina. ¿Y qué es lo que estudian? La bandera, los símbolos, los lenguajes, la cultura, las costumbres, absolutamente todo. Ese es un modelo, porque ya estos chicos se van a formar de una manera distinta, van a aceptar que hay un otro que habla otra lengua y que es diferente de ellos. Lo mismo ocurre así con una serie de países, en este caso con la India, porque muchas de las cosas que ocurren es realmente por desconocimiento del otro. Entonces hay que acercarse al otro, hay que escucharlo, hay que comprenderlo, y todo lo que nosotros proponemos son proyectos para trabajar el talento que cada uno de estos chicos tiene. Acá podemos seguir indagando en todas las cosas que hacemos, desde el arte, desde la música, desde la cultura. Para los jóvenes de la escuela secundaria, nosotros proponemos buenas conversaciones. Este es un modelo muy interesante porque es un modelo que tiene que ver con cómo se hacen para resolver problemas. Tiene que haber pocas personas, tienen que buscar cuáles son los problemas, transformarlos en posibilidades de acción y buscar soluciones. Después de terminar estas conversaciones, los chicos tienen soluciones para sus problemas. Acá podemos seguir, son todos trabajos solidarios, colaborativos, comunitarios, concretos. Los proyectos se hacen siempre en comunidad y en donde los chicos son primero. Ellos son los que proponen, son los que buscan y los que transforman soluciones. Bueno, después en esos 5 minutos podemos seguir hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora presentaré a la segunda expositora de esta mesa. Es Solange Bloom, nacida en Guayaquil, Ecuador, directora general de Enfoque a la Familia Ecuador, Guayaquil, desde mayo del 2020. Ha desarrollado todo el currículum del programa de formación internacional en consejería familiar que actualmente se dicta desde dicha organización. Es fundadora de la Fundación Herencia Familiar, ONG que busca formar en principios y valores a las personas y las familias hispanas. Es máster en prevención y tratamiento de la violencia dentro de la familia en la Universidad de Barcelona. Es experta en orientación familiar en el Instituto de Formación Familiar INFA en España. Le damos la bienvenida a Solange. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio poder estar aquí y compartir con cada una de ustedes y también aprender de cada una de ustedes. Me encanta realmente poder estar acá. Como organización, permítanos decirnos, somos Enfoque a la Familia. Dirijo Enfoque a la Familia Ecuador y nuestra organización, como Enfoque a la Familia, está en Estados Unidos su matriz y estamos trabajando hace 46 años en pos de la familia y nos encontramos en 16 países alrededor del mundo. Hoy hablando acerca de la buena educación, de cómo defender la buena educación de nuestros hijos y escuchando también a Marta tan acertada exposición, quería comentarles que como madres, y lo sabemos todas, estamos llamadas a levantar hijos emocionalmente sanos y espiritualmente fuertes. Una tarea sencilla no es. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros, las madres, aprender, entrenarnos, empatizar con ellos, validarlos y reconocer los desafíos que actualmente están enfrentando nuestros chicos, sean nuestros hijos o con los que nos relacionemos. ¿Por qué? Porque los retos que ellos tienen hoy son diferentes a los retos que hemos tenido cualquiera de nosotros cuando teníamos su edad. Hoy hay niños que están experimentando bullying en sus escuelas y cuando nosotros íbamos al colegio, resulta que después de las 8 horas salíamos de clase y por lo menos estábamos tranquilos en casa. Hoy ese abuso los sigue a través de las redes sociales, de la mensajería instantánea y siguen siendo la burla de sus compañeros. Hoy los adolescentes se comparan constantemente con las vidas y los cuerpos perfectos que se exponen a través de las diferentes redes sociales. Y esto contribuye a disminuir la autoestima y aumentar la inseguridad que tienen.
Si a eso le sumamos lo que nuestros hijos vivieron en la pandemia, donde realmente sus habilidades sociales se vieron mermadas, donde las emociones se vieron exacerbadas, estamos hablando que no es un entorno sencillo para ellos. Por eso yo hoy, cuando hablamos de educación, quiero decir, lo más importante es la familia, porque la familia es el centro de desarrollo del ser más importante que existe. Permítame compartir. La familia es el centro del desarrollo del ser más importante que existe. No importa el tipo de familia, pueden ser familias nucleares, pueden ser familias monoparentales, reconstruidas, adoptivas. Es el centro del desarrollo del ser más importante que existe. Es en la familia donde aprendemos a compartir, es en la familia donde aprendemos a tolerar, donde aprendemos a comunicarnos, donde aprendemos a perdonarnos. Es en la familia. Y es allí donde nosotros como madres, entonces tenemos un rol fundamental, porque somos la influencia más grande que tienen nuestros hijos. ¿Sí? La influencia más grande que tienen los hijos es la de una madre. Por eso quiero presentarles un estudio que hicimos en Enfoque a la Familia, a 4 millones de jóvenes, que nos permitió determinar cuáles son los pilares que tienen que estar presentes en la educación de los hijos. Pilares externos, es decir, aquellos que tienen que ver con su entorno, y pilares internos que tienen que ver con el desarrollo del ser de cada uno de nuestros hijos. Rápidamente se los puedo comentar. El primer pilar externo es el pilar del apoyo. ¿Y a qué nos referimos con apoyo? El apoyo que necesitan los chicos para crecer de una manera saludable de la familia. Esa familia que implica de los padres, donde implica que estemos presentes en sus vidas, que conectemos con su corazón, que podamos tener conexión antes que corrección, porque en el momento que perdimos la conexión, perdemos la posibilidad de corregir. Y es importante que nosotros establezcamos una conexión correcta con ellos, que podamos tener un apego saludable, que seamos madres confiables, que podamos apoyar en su proceso de aprendizaje. Madres que sepan que están llevando a sus hijos en las mochilas, que regresan del colegio sus hijos en las mochilas, qué tareas son las que deben hacer. Muchas veces nuestro tiempo también es tan limitado que se hace difícil involucrarnos en el desarrollo y en el aprendizaje de nuestros hijos, pero si queremos levantarnos como seres saludables, necesitamos involucrarnos. Necesitamos también que ese apoyo familiar implique una comunicación positiva con nuestros niños. Y no solamente necesita el apoyo de la familia, también necesita el apoyo de otros adultos que se relacionen con ellos. Por eso, como madres, tenemos que ser intencionales en saber cuáles son los adultos con los que se van a relacionar nuestros hijos, que van a ser su referencia. Pero también necesitamos el apoyo de la escuela. Conocer a sus maestros, conocer a los amigos que están allí. Entonces, este pilar es vital. Otro pilar que tenemos es el pilar de la identidad positiva. ¿A qué nos referimos con identidad positiva? Es ayudar al niño a que su autoestima y su autoconcepto esté claro. Porque mucha distorsión actual de los jóvenes, de los adolescentes, se debe al autoconcepto que tienen. Entonces, es en casa donde tenemos que aprender a valorar sus logros. ¿Sí? Es en casa donde tenemos que aplaudir cuando ellos lo hacen bien. ¿Por qué? Porque nuestros hijos reciben nuestras palabras y nuestras palabras no son otra cosa que el vestido de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros no hablamos a nuestros hijos de lo que tienen, de las virtudes que tienen, y nos enfocamos solamente en las deficiencias, estamos criando hijos inseguros. Necesitamos aprender a valorar sus logros, necesitamos a llevarles a ver una vida con propósito, y para eso es importante resaltar esas virtudes. ¿Qué sí es bueno? ¿Cuáles son los dones que Dios le entregó a cada uno de nuestros hijos? Cada uno es diferente. Y entonces, y poder potencializar esos dones para que ellos puedan cumplir con el propósito que tengan en su vida. Tenemos que enseñarles también que hay un control de reacción, es decir, que ellos son capaces de controlar sus emociones, que son capaces de controlar la forma de responder ante las diferentes situaciones que no se pueden controlar. Entonces, cuando nosotros trabajamos estos puntos y podemos enseñarle a nuestros hijos a ver una perspectiva de futuro con esperanza, podemos fomentar su identidad positiva. Otro pilar también es el pilar de los límites, las reglas y el mentoreo. ¿Y a qué nos referimos con los límites? Esos límites
que cada persona tiene que aprender. ¿Por qué estamos como estamos en cuanto al tema de la violencia en la familia? Porque no le estamos enseñando a nuestros hijos los límites. No se trata de decir todo lo que no puede hacer, no toques esto, no vayas acá, no hables así, sino aprende a decir no. Se vale decir no, se vale decir alto, esto no me gusta, no quiero esto, no te acerques tanto, se vale. Entonces los primeros límites que tenemos que enseñar a los hijos son los límites personales. Hasta dónde puede avanzar los demás y dónde tienen que detenerse. Eso es fundamental, que como madres nosotros podamos llevar a nuestros hijos a que ellos puedan tenerlo claro. Límites, reglas y mentoreo. No se trata solamente de decir lo que no pueden hacer, sino lo que no pueden permitir de otras personas. También tenemos que establecer reglas. ¿Por qué? Porque los chicos, para que puedan crecer saludables y seguros, necesitan reglas, necesitan saber dónde ellos tienen que detenerse. El límite personal es donde tiene que detenerse el otro, pero las reglas son aquellos que me enseñan dónde tengo que detenerme yo. Y ahí es donde tenemos que educar a nuestros hijos de una manera natural y considerarnos mentores de ellos. Y por otra parte, enseñarles el servicio a los demás, el servicio a la comunidad, el servir a su propia familia, a sus abuelos, el enseñarles a usar la tecnología, que ellos puedan saber que son útiles. Y por último, como los pilares externos, el uso constructivo del tiempo. Que ellos puedan saber que el tiempo es vital y que es un recurso que no regresa. Necesitamos que ellos se involucren en actividades recreativas, por lo menos 3 horas en la semana, que participen en una comunidad religiosa por lo menos 1 hora a la semana, que puedan compartir con los amigos por lo menos 3 días a la semana y que puedan compartir en el hogar con sus padres a diario. Y como pilares internos tenemos el compromiso con el aprendizaje. Los pilares internos nos referimos a aquello que el niño tiene que desarrollar desde su ser, Entonces, ese compromiso con el aprendizaje nos lleva como madres a enseñarles, o como maestras, o como facilitadoras, que tienen que tener un espíritu enseñable, que así como los celulares están en modo avión, ellos tienen que estar en modo aprendizaje, que tienen que ser capaces de aprender de las personas, de las situaciones, de los momentos, enseñarles el aprecio por la escuela, y eso empieza por nosotros, hablando bien de la escuela, hablando bien de los maestros, la participación escolar, que ellos estén activos en esa participación y que podamos enseñarles la lectura como un factor fundamental para su desarrollo y su crecimiento. Otro pilar interno es el de los valores positivos. Yo les decía que la familia es el centro del desarrollo del ser por naturaleza, porque es ahí donde se aprenden los valores. Valores como la compasión, como la justicia, como la equidad, la integridad, la responsabilidad y el dominio propio. Necesitamos que nuestros hijos se levanten con valores. Y por último, la destreza social. Enseñar a nuestros hijos la planificación, como decía Marta, la toma de decisiones. ¿Cuál es ese proceso tan sencillo y tan práctico que Marta nos acaba de enseñar cómo los chicos pueden tomar decisiones? La destreza interpersonal, ¿sí? La resiliencia y la resistencia para aprender a decir no a la presión social. Y la resolución adecuada de conflictos. Si nosotros trabajamos estos 8 pilares, ¿sí? 5 en la parte externa y 3 en la parte interna, entonces podemos levantar jóvenes, adolescentes saludables. Y esto no es algo que se me ocurrió, es algo que lo valida un estudio que hemos hecho con 4 millones de jóvenes, donde se establecieron cuáles son estos pilares que los ayudan para que ellos puedan crecer de una manera saludable. Entonces, según mi cronómetro, estoy en los 10 minutos. Exacto. Bien, muchas gracias, Solange, por toda la información. ¿Ah? Ahora, a continuación, presento a la tercera expositora de esta mesa, es Seyane Ribeiro, graduada en Relaciones Internacionales, gerente de Políticas Públicas de Juventud, consejera estatal de la Juventud, coordinadora del Comité de Políticas para la Mujer y la Diversidad, CEDS, presentadora de programa de televisión streaming, Investe con Seyane, Emprendimiento e Inversión. Bienvenida, Seyane. Soy Seyane, trabajo con políticas públicas dirigidas a la niñez, la adolescencia y la juventud,
Y antes de ser esa profesional que trata diariamente la realidad y la defensa de los derechos de esas personas, soy madre. Y ante cada escenario, creación de programas y de decisiones, pienso en las necesidades de estos niños y de mi hijo como sujeto de derecho. ¿Y cuál es el escenario hoy? Internet es una tierra sin ley. Redes sociales, medios de comunicación, sobrecarga de información, conexiones peligrosas, juegos, desafíos, pandemia, aislamiento, crisis social, depresión, ansiedad, automutilación, suicidio, intolerancia, ataques escolares recientes en Brasil, guerra de Ucrânia, valores ou falta de valores, intensa rotina de criança, divórcio, famílias destruídas, violência doméstica, abuso. En Brasil, 76% de los casos de maltrato a personas vulnerables son cometidos por alguém de confiança de la familia. En definitiva, un escenario caótico. Ante este contexto, ¿cómo criar, preparar y proteger a los niños y a nuestros hijos se convierte en un gran desafío? Expondré mi posición personal sobre cómo manejo la situación en mi casa con mi hijo y cómo manejo la realidad de otros niños en el trabajo. Durante la pandemia, enfrenté un divorcio extremadamente difícil y problemático. Se sentía como la Tercera Guerra Mundial. Saí de mi casa en el campo por antecedentes familiares de engaños y todo tipo de abusos. Regresé a la capital solo con mi hijo pequeño, 3 años, y mis pertenencias personales. El aislamiento, el cambio, la separación, los conflictos influyeron mucho en el comportamiento de mi hijo, que manifestaba irritabilidad y agresividad. Tuve que adaptarme a una nueva rutina, esta vez como madre soltera. Al principio, tuve que encontrar otra fuente de ingresos para mantenerme sola. Así que además trabajar 8 horas diarias para el gobierno, empecé a emprender y producir pijamas, para que las mujeres estuvieran bien vestidas y cómodas en casa. Y la idea surgió por las numerosas quejas que recibí sobre mi pijama. Decía, tu pijama se parece al pijama de su madre. En el mismo año, me invitaron a dar una entrevista sobre un proyecto de gobierno, emprendimiento para jóvenes, y me llegó una invitación para ser presentadora de un programa de televisión sobre emprendimiento. Así que había 3 puestos de trabajo: servidor público, empresario y presentador de televisión. ¿Cómo conciliar esta intensa rutina de trabajo y seguir siendo una madre presente? Se ha convertido en mi mayor desafío. Darle dignidad a mi hijo, pero sobre todo asegurar su sano desarrollo, siempre ha sido mi mayor preocupación. En muchos momentos me sentí vulnerable, a pesar de que tenía un buen trabajo y un mínimo de estructura, lo que lo sucede a la mayoría de las mujeres madres solteras. Mi estrategia para hacer el proceso menos doloroso ha sido crear mi propia red de apoyo. Mis padres y amigos han facilitado el proceso. Tenía que concentrarme en pasar tiempo de calidad con mi hijo. Eso fue lo más difícil. Siempre estaba corriendo, lo bañaba corriendo, lo alimentaba corriendo, lo llevaba al colegio corriendo. Todo estaba funcionando, todavía estaba irritado. Hasta que tuve un shock de realidad de que el cambio tenía que vir de mí para mejorar su comportamiento.
Diálogos y pequeños intercambios a la hora del baño, a la hora de comer o cenar, de camino al colegio, a la hora de los deberes y la hora de dormir. Los fines de semana son para él. Tuve que reducir la velocidad por él. En mi casa, creamos reglas y tengo frases repetitivas y cotidianas. Aquí solo hay amor. Aquí se aprende con amor y no con dolor. Replantamos nuestras dolores de manera lúdica para sonreír más. Junto a la cabecera de la cama de Benicio, mi hijo, una foto de papá, mamá y su hijito. Es la referencia que necesita tener. Hemos evolucionado y ganado. Estás cada vez más tranquilo. El problema en mi casa es quizás demasiado pequeño en comparación con otros. En el trabajo, estamos a la vanguardia de la creación e implementación de políticas de niñez, adolescencia y juventud, atención y protección de la primera infancia, educación, formación y empleo en la adolescencia, y políticas continuas de juventud, para asegurar el desarrollo y emergencias de adultos sanos y exitosos. Nos enfrentamos a problemas de todo tipo, problemas en la vida de los padres que se reflejan en la vida de los hijos. Drogas, alcoholismo, violencia, abandono, familias disfuncionales, deserción escolar, depresión, bullying, automutilación, suicidio, falta de empleo, adolescentes en conflicto con la ley, ataques a las escuelas, grupos que fomentan la cultura de la intolerancia y odio, entre muchos otros problemas. En definitiva, ¿cómo proteger a nuestros niños y niñas, tanto interna como externamente? ¿Cómo prepararlos para enfrentar este escenario hostil? Diálogo y ejemplo. Los niños aprenden con el ejemplo. Son una pequeña esponja que absorbe todo lo que haces y dices. Tener autocontrol, priorizar el lenguaje no violento. Enseñar valores. ¿Cuáles son los valores necesarios para una convivencia ideal en una comunidad? ¿Qué cultura debemos fomentar? Negociar, animar a tomar decisiones, es muy importante. Hablar de consecuencias, despertar conciencia. La escuela. Elige una escuela que compara los mismos valores que la tuya. Ser participativo en las decisiones, sugerencias y actividades escolares. Construya una red de apoyo. ¿Cuál es su ciclo social? Familia, amigos de la infancia, amigos del trabajo, terapeutas, líderes religiosos. ¿Quién forma parte de tu vida? ¿Y quién puede ayudarlo en cualquier momento en una situación de emergencia? Inverte el tiempo en de calidad, incluso si el tiempo es limitado. Usa frases positivas, declarar amor a su hijo, valorar sus virtudes, como lo dijo Solange. Enseñar sobre las relaciones sociales, las que son importantes y las que pueden suponer peligros, riesgos. Preste atención a las señales. Los niños se comunican verbalmente o conductualmente. Los que no saben verbalizar pueden comunicar y transmitir que algo está mal con el comportamiento. Pesadillas, contratiempos en el desarrollo, por ejemplo, mojar la cama nuevamente, no comer, llanto constante, irritabilidad, aislamiento. La unión de esfuerzos entre las autoridades públicas, la sociedad civil, la comunidad, la escuela y la familia es fundamental para garantizar la buena formación, seguridad y sano desarrollo de nuestros niños.
Y por último, establecer límites. Mirar las redes, Internet, es un territorio de dos caras. Bueno, finalmente, las realidades y los escenarios cambian. Cada uno de nosotros tiene una vulnerabilidad económica o de otro tipo. Los momentos determinan en qué dirección debo mirar. En algún eje, nuestros dolores se encuentran y se vuelven comunes y similares. ¿Quién diría que una mujer bien formada y informada permanecería en una relación abusiva durante una década? Nos cruzamos con una mujer venezolana que carga a su hijo en el regazo bajo el sol y la lluvia en un semáforo de una capital brasileña, pidiendo ayuda. Con otra que no tiene con quien dejar a su hijo en el turno contrario de la escuela, o que no encuentra plaza en las guarderías municipales. Al final, la preocupación de todas es dar dignidad a sus hijos. Lejos de mí querer medir o igualar las peleas, mi intención aquí es solo decir que somos uno para el otro y todos para nuestros hijos. Gracias. Bien, gracias, Sellane. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda ronda. Las expositoras tienen 5 minutos para complementar o cerrar su exposición. Empezamos con Marta. Bueno, un gusto escuchar a las otras integrantes de este panel. Coincidimos plenamente en el tema de los valores. Ahora, ¿cómo se transmiten los valores? Ya se dijo a través del ejemplo, pero algo que es muy importante para nosotros es el lenguaje. Es algo fundamental, porque el lenguaje es el que crea el pensamiento. Entonces, ser ejemplo desde el lenguaje, y cuando decimos, por ejemplo, cualquier cosa que esté vinculada con otras personas, siempre que sea con respeto, si todos los valores que nosotros decimos, eso los ponemos en manifiesto a través de 2 cuestiones. Uno, el lenguaje, cómo nos dirigimos a los demás, cómo nos comportamos. Cuando decimos no hay que mentir, nosotros no podemos mentir, no tenemos que mentir. Porque después, si nosotros decimos una cosa, no tenés que mentir, pero ellos escuchan que nosotros estamos mintiendo, entonces ahí es donde los chicos pueden tomar cualquier otro camino. Entonces hay que ser muy coherente y por eso es un trabajo interno, es un esfuerzo y una enorme voluntad para decir, esto que estoy pensando, que estoy diciendo o que estoy haciendo, ¿está vinculado con los valores de verdad, de justicia y de paz? ¿Es así? Y si no es así, retomo el camino. Esto es muy importante, no solamente para nosotras, las mujeres, para toda persona y también, por supuesto, para los educadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora pasamos a Solange. Gracias. Yo quisiera terminar recordando una advertencia que el apóstol Pablo le hacía a su hijo en la fe, a Timoteo, cuando le decía, oye, recuerda que en los últimos días, Timoteo, van a haber tiempos difíciles. La gente se va a volver egoísta, va a ser amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se van a insultar los unos a los otros, no van a obedecer a sus padres, no darán gracias y serán totalmente mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, Timoteo, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerán de lo que saben en vez de amar a Dios y amarán más los placeres. Parecerán ser muy religiosos con su manera de vivir, pero demostrarán en la realidad que rechazan al Señor. ¿Por qué traigo esta advertencia? Porque estos hombres y estas mujeres que Pablo le hablaba a Timoteo están en todas partes. Están en el colegio de nuestros hijos, están en las universidades, están en los trabajos, los compañeros, los maestros, los amigos. Y mi llamado es a decirte, mujer, tenemos que ser intencionales en marcar la vida de nuestros hijos, porque si nosotros no marcamos la vida de ellos, alguien los va a marcar.
¿quién quieres que marque a tus hijos? Que podamos levantarnos en fe, con ternura, con firmeza, en luchar por nuestras casas, por nuestras familias, aunque eso signifique que muchas veces vamos a ser impopulares como mamás, porque nos va a tocar ir en contra de la corriente. Pero si nosotros lo hacemos desde el principio y somos coherentes y consistentes en nuestro testimonio de vida hacia nuestros hijos, porque ellos son los primeros que nos están mirando, entonces podrás saber que aquello que nosotros les enseñamos con palabras, lo sostenemos también con acciones. Y será para ellos fácil poder seguir el ejemplo y el legado. Creo que no hay nada más importante que como mujeres podamos invertirnos que en la vida de nuestros hijos. Vamos a pasar a las preguntas, ¿les parece? A ver, para Marta. Tengo aquí algunas preguntas que nos han hecho llegar, así que empezamos con ella. ¿Cuáles serían las formas de los padres y en especial de las mujeres para defender el derecho de que sus hijos reciban educación de acuerdo con sus valores y no sean adoctrinados en ideologías que no comparten? Bueno, algo fundamental es participar de los encuentros que se hagan en las escuelas. Esto es fundamental. Tengo que conocer a las personas y tengo que trabajar activamente a través del diálogo. Y en cuanto observo algo, utilizar las estrategias de la comunicación asertiva. Que ¿cuáles serían? Básicamente me siento incómoda cuando observo que está ocurriendo tal cosa o cuando escucho que en la escuela se le dice esto a mi hijo o estoy preocupada. Me gustaría saber cuáles son las razones, por qué se hacen, siempre de una manera propositiva, activa, conciliadora, porque es la única manera para nosotros, a través de la comunicación no violenta y de la comunicación asertiva, producir cambios y transformaciones profundas. Bien, muchas gracias. Por Ahora favor. tengo una consulta, una pregunta para Solange. Como padres o responsables de niños o adolescentes, ¿deberían las mujeres tener más diálogo con quienes educan a sus hijos? Sí, es importantísimo que nosotros mantengamos conexión con aquellos que están alrededor de nuestros hijos y quienes los están formando. Porque si nosotros no conocemos los principios y los valores de aquellos que los forman y que están influyendo en la vida de nuestros hijos, y no solamente quienes los están formando, sino quienes nuestros hijos también están siguiendo, por ejemplo, los influencers, nosotros como madres sabemos quiénes son los influencers de nuestros hijos, ¿sí? ¿En qué creen? Porque no solamente se trata de generar una conversación con esos educadores o con los que están cerca de ellos o los que ellos siguen, sino también de generar una conversación con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos nosotros las que estamos llamadas a levantar en ellos habilidades para la vida, a que ellos puedan pensar, razonar aquello que están recibiendo, que están escuchando. Entonces, es en doble vía, es con nuestros hijos y con aquellos que están alrededor de ellos. Bien, muchas gracias. Ahora, para culminar esta mesa, tengo una pregunta y es para las dos. ¿Empezamos? ¿Qué valores y virtudes piensan que deben enseñarse en las escuelas y liceos? Marta. Bueno, nosotros creemos en el valor de la convivencia, porque cuando nosotros hablamos del bullying, estamos hablando de violencia, y se escucha más la palabra bullying que la palabra convivencia. Entonces, el valor más importante es transformar todo lo que sea ese tipo de lenguaje que está más vinculado a lo negativo con hablar realmente de estrategias positivas, de hablar bien del otro, de no pensar mal de otro, ni tampoco de sí mismo, pero eso hacerlo todo a través de proyectos. Cuando nosotros hablamos de proyectos, estamos pensando en el talento de cada uno de los chicos, en sus gustos, es decir, hacer todo lo positivo, lo vivo, que ellos lo vivan, que vivan la violencia como algo que no entra directamente, no forma parte. Es decir, como el 99% de convivencia, ¿no? Sabiendo que existe la otra parte, pero no haciendo foco en ella, sino el valor de la convivencia.
Gracias, Marta. Solange. Considero que los principales valores, hay algunos valores que deberíamos promover, pero es importantísimo la comunicación, que nuestros hijos aprendan a sentirse libres para comunicarse. Muchos problemas, como lo mencioné anteriormente, de la violencia se da porque los chicos no han sabido establecer sus límites, porque no se les ha enseñado en casa a establecer los límites personales. Entonces de allí tiene que venir una comunicación donde ellos puedan expresarse. Necesitamos enseñarles el valor de la escucha. Y para eso nosotros como adultos tenemos que aprender a escuchar. Nos cuesta mucho escuchar, somos muy buenos hablando y realmente a lo mejor tenemos que ver y analizarnos cómo somos escuchando. Entonces la escucha es algo vital que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, y el respeto. Se está perdiendo el respeto a los adultos, el respeto a los maestros. Entonces ahora resulta que los chicos creen que son iguales a los maestros y los padres secundan la idea. Entonces necesitamos enseñarle el respeto al adulto mayor, el respeto al abuelo, a la abuela. Entonces son factores principales que debemos ir trabajando con ellos. Sí, tal cual. Más bien les agradezco, muchas gracias a las expositoras, también le agradezco a Nidia Piso por esta oportunidad y nos encontramos, bueno, muy pronto y paso a la tercera mesa. Gracias. Gracias.